Ya lo gozamos con las alabanzas bellas, los coros, lo que trajimos al Señor todos. Pero ahora vamos a recibir lo que el Señor nos trae de alimento en nuestra alma. Vamos con ustedes al pastor hermano Jeremías a que los predique esta palabra preciosa. Gloria a Dios. Y con él quedamos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Alabamos al Rey. Poderoso es Dios. Dios les bendiga a todos en esta linda, hermosa y bella hora. Le agradecemos al Señor por brindarnos la hermosa y linda oportunidad de poder estar nuevamente reunidos en la casa del Señor. Son bienvenidos todos, cada uno de ustedes. No pasando por alto, extendemos nuestro más sentido pésame a la iglesia allá de Conchagua, que ha sufrido esa tremenda tragedia, ¿verdad? Ese accidente. Así que hasta allá enviamos nuestro más sentido pésame. Que Dios pueda consolar a toda esa familia Ochoa, que Dios pueda darle el consuelo, ¿verdad? Y pueda fortalecer también al hermano pastor, que ha quedado, pues, pienso que muy traumado por lo sucedido, pero Dios pueda hacer consolando a toda esa familia, fortaleciendo a la iglesia. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estaremos en el capítulo 2. Vamos a leer el 41 y el 42. Bendito Dios. Libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el 41 y el 42. Poderoso es Dios. Hechos 2, 41 y 42. Gloria a Jesús. Bendito sea nuestro Señor. Lo tenemos, ¿verdad? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, te damos las gracias, Dios mío, por esta palabra que ha sido leída en esta hora. Pedimos, Señor, que sea el mismo Espíritu Santo quien reveló estas palabras, que Él mismo pueda llevar, oh Dios mío, ahora este entendimiento a cada mente, a cada corazón. Oh Dios amado, que nuestro oído no sea gravoso para oír, sino que estemos prestos y atentos a oír, Dios mío, lo que tú tienes para nosotros. Glorifícate en grande manera, oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, manifiéstate en grande manera durante el transcurso de este mensaje de tu palabra. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, que traiga bendición para tu pueblo y para todos los demás que estarán, Dios mío, escuchando este mensaje. Gracias, Dios. Aleluya. El tema de hoy es: retornemos Pentecostés. Retomemos Pentecostés. No podemos hablar del Espíritu Santo y pasar por alto lo sucedido ese día que se conoce tanto como Pentecostés. Cualquier estudio sobre el Espíritu Santo tiene que incluir esto del Pentecostés. ¿Qué quiere decir eso? Es el día de la venida del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo
a la iglesia, al pueblo de Dios. No es que no existiera antes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo explicábamos el domingo pasado, que es Dios. Y si es Dios, también es eterno, ¿verdad? Y por eso lo encontramos desde el comienzo del Génesis. Ahí dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, cuando está ahí en esa oración que dice, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Entonces aparece desde el comienzo de la Biblia hasta lo último. Entonces eso quiere decir que el Espíritu Santo siempre ha existido, siempre ha habido Espíritu Santo. La diferencia es que en el Pentecostés vino, y vino para quedarse. Amén. Mientras que en el tiempo antiguo venía y se iba, no se quedaba, sino que llegaba. Y por eso es que encontramos ahí que los profetas dicen, el Espíritu de Dios vino a mí y habló. Después que hablaba con el profeta, el Espíritu se iba, ya no quedaba ahí. Por eso es que dice, vino el Espíritu de Dios y habló, vino palabra de Dios, y todo eso lo encontramos así, porque no quedaba permanente en ellos. Pero una vez habiendo venido en el tiempo del Pentecostés que estamos hablando, vino para quedarse con la iglesia. Amén. Vino para quedarse de una vez. Entonces, cuando decimos ahí del Pentecostés, fue el día de nacimiento de la iglesia, fue el día que la iglesia nació. Ese día fue que nació la iglesia del Señor. Entonces, nació la iglesia, y cuando decimos la iglesia, estamos hablando de la verdadera iglesia del Señor Jesús. No estamos hablando de una secta, no estamos hablando ahí de una religión, estamos hablando de la iglesia del Señor Jesús. Ahí nació y ahí empezó. ¿Verdad? Ahí comenzó la iglesia del Señor. Y si ustedes observan, al principio la iglesia ahí no tenía nombre. Si usted puede leer en el libro de los Hechos, ahí no aparece que tenía nombre. Los que les ponían nombre a la gente, ¿cómo les llamaban al principio? Les llamaban los del camino. Y en Antioquía fue el lugar donde por primera vez los llamaron cristianos. Entonces, la iglesia no tenía nombre, ¿verdad? Entonces, la iglesia verdadera del Señor, hermanos, fue fundada allí ese día. La iglesia que Cristo está edificando y que está preparando, que está ahí moldeando para su venida. Entonces, ¿qué fue entonces Pentecostés? No fue el principio de una denominación, ¿verdad? Porque algunos piensan y dicen, la iglesia de nosotros fue la que fundó el Señor. El Señor no fundó una denominación, llámese como se llame. No fue esa denominación. El Señor fundó una iglesia. Oiga bien eso, una iglesia, ¿verdad? Se le nombró así porque tuvo lugar 50 días después de la Pascua. Pentecostés quiere decir 50 días. Entonces, fue 50 días después de la Pascua que vino el Espíritu Santo. El mundo no sabía lo que había estado ocurriendo durante ese tiempo. Recuerden que el mundo fue engañado como siempre ha sido engañado y sigue siendo engañado. Al mundo siempre lo engañan. Pero gracias a Dios que la iglesia no se deja engañar. La iglesia no tiene que dejarse engañar.
al mundo sí lo engañaron. ¿Qué les dijeron a ellos? Cristo no ha resucitado. A Cristo se lo robaron los discípulos. Así que Cristo todavía está muerto. ¿Para dónde lo llevaron? Pues no hubo la presentación de un cuerpo. Que arruinado, ¿verdad? Pilato. Que arruinado Herodes, que no mandó con todas las guardias que tenía a quitarles el cuerpo de Jesús para presentarlo. No tuvieron evidencia. Absolutamente no tuvieron. Pero la gente creyó la noticia. Y eso se divulgó por todo Israel, de que Jesús había sido robado, que no había sido resucitado, y esa noticia se regó. Entonces, por eso decimos, el mundo no sabía lo que estaba pasando. El mundo estaba totalmente a ciegas, no se daba cuenta de nada de lo que estaba sucediendo. Entonces, Jesús había mandado a sus discípulos y les dijo: quédense ahí en Jerusalén, hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. Notemos eso. Habían andado con Jesús 3 años y medio. Y en todos esos 3 años no habían sido investidos del poder de lo alto. No habían sido llenados del poder de lo alto. Y andaban con Jesús. Si bien es cierto que en una ocasión sopló sobre ellos, pero no quedó totalmente lleno los discípulos, sino que era necesario que se quedaran en Jerusalén, que esperaran ahí hasta que fueran llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora, Cristo había resucitado y había aparecido a sus discípulos. Cristo estuvo apareciendo a los discípulos, pero el mundo no lo sabía. El mundo no se daba cuenta de eso. El mundo no lo sabía. Vean ustedes eso. Los discípulos habían sido comisionados y habían presenciado la ascensión del Señor Jesucristo. Ellos habían visto todo eso. Recibieron la comisión. Fueron allá al monte ese de donde se levantó Jesús. Pero el mundo no sabía nada de eso. Por eso es que los discípulos fueron testigos. Ellos fueron testigos. No testigos de Jehová. Porque testigo es el que mira. Testigo es el que oye. Ese es testigo. Así que no eran ellos testigos de lo que les contaron. Ellos fueron testigos de lo que vieron, de lo que oyeron, porque anduvieron con Jesús y estuvieron con Él hasta el mismo momento en que Él fue levantado hacia arriba. Amén. Entonces ellos fueron testigos, ¿verdad? Ahora, la iglesia también es testiga, y no es testiga de Jehová. La iglesia es testiga de los milagros que Dios hace en ellos. La iglesia es testiga y cuenta y dice: Dios está haciendo muchas cosas, Dios está haciendo maravillas, Dios está haciendo milagros. De eso somos testigos nosotros, de que Dios es real y que se manifiesta en su pueblo. De eso somos testigos. Amén. Ahora, podemos pensar en los días de espera y oración. A los discípulos y a toda la iglesia que había en ese entonces, ¿cuánto era el número? 120. Eso, hermano, está disperso. 120 era la iglesia que estaba en el aposento alto. Entonces, ellos ahí se reunieron, ellos ahí estuvieron reunidos, esperando lo que el Señor había dicho. Quédense ahí hasta que ustedes sean investidos de lo alto. Miren que no eran haraganes y decir: yo ya no oro, yo ya me voy. No, ahí estuvieron. Ahí estuvieron todo el tiempo que fue necesario, y que Jesús dijo que estuvieran ahí hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, hasta que se derramara sobre ellos el Espíritu Santo. Miren eso, hermano. Miren eso. Y nosotros cuántas veces queremos que las cosas sean así al tronido de dedo. Ven ya, Señor, ya te acepté como Salvador y ahora creo en ti, y vente ya. Y tiene un gran montón de cosas que arreglar que él no ha arreglado, y quiere que venga el Señor. ¿Para qué? Si no se lo va a llevar de todas maneras.
Así no se lo va a llevar, olvídese. Tiene un montón de cosas que arreglar. ¿Ya aceptó al Señor? Sí. ¿Ya se arrepintió? Sí. Pero hay un montón de cosas que tiene que arreglar. Entonces hay que tener espera. No hay que sofocar al Señor en sus decisiones y en sus planes. Mantengamos la espera mientras las cosas van mejorando en nuestra vida. Entonces ellos estuvieron ahí esperando y esperando y esperando. Y como tal es el que había hablado, que no miente, a los que estuvieron reunidos ahí esperando, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora, quisiera hacer ahí un interludio, ¿verdad? Porque estaban reunidos ahí un número de adoradores que habían ido a adorar a Jerusalén. Pero noten que celebraban las fiestas judías. Por lo tanto, los que estaban ahí eran judíos, eran de Israel. Lo único que estaban viviendo fuera de Israel, en otros lugares, en otros países, fuera de Israel estaban viviendo, pero habían llegado para adorar. Entonces, eran judíos. Entonces ahí se derramó el poder sobre los judíos. Mas, sin embargo, después se derramó en los gentiles. ¿Cuándo se derramó el poder de Dios sobre los gentiles? Cuando se reunieron en la casa de Cornelio, porque Cornelio era gentil, y allí se reunió un gran montón de gente que no eran judíos, sino que eran gentiles, y se derramó también sobre ellos el Espíritu Santo. Así que ahí vemos la diferencia. La iglesia judía y la iglesia gentil se derramó sobre la iglesia judía y después se derrama sobre la iglesia gentil. Pero estoy diciendo, cuando vino para quedarse. Vino para quedarse. Ya el Espíritu Santo está aquí, está entre nosotros y está en su pueblo, está en su iglesia. Vino para quedarse. Bueno, el domingo pasado yo dije que si tenían cositas en los oídos que les estorbaran para oír, que se lo quitaran. ¿Verdad? Porque es necesario de que usted esté bien claro lo que esté oyendo. Ahora, nosotros nos hacemos la pregunta muchas veces y decimos, bueno, ¿tendré yo el Espíritu Santo o no lo tendré? Usted lo debe de saber si lo tiene o no. Pero es que vienen y algunos hermanos y le dan unas instrucciones todas raras y le dicen, si usted no habla en lenguas, no lo tiene. Error. Eso es un error. Lenguas no es señal de recibir el Espíritu Santo. Lenguas es un don. No es señal de recibir el Espíritu Santo, sino que es un don. Oiga bien eso, lo repito. Lenguas es un don. Si usted tiene el don de lenguas, gócese. Si no lo tiene, pues entonces el Señor sabrá por qué no se lo da. Pero no todos en la iglesia tenemos los mismos oficios, los mismos trabajos. Porque de manera que si todos hiciéramos lo mismo, entonces ¿dónde quedamos? Todos somos útiles y serviciales en la iglesia, de manera que cada uno tiene como el Señor le repartió. ¿Verdad? Amén. Amén. Entonces, entre los dones, hermanos, hay bastantes, no los vamos a mencionar ahora, pero sí dejó claro que la lengua no es señal de recibir el Espíritu Santo, porque la lengua es un don. La lengua es un don, no es señal. Bueno, vamos a ver, estuvimos explicando aquel día cómo opera el Espíritu Santo, pero seguiremos hablando. Mire lo que dice el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La obra del Espíritu Santo en la conversión de la persona, cuando la persona viene a los pies de Cristo, que lo recibe, que lo acepta, cómo es que trabaja el Espíritu Santo. Yo estuve explicando el domingo pasado, ¿verdad? Yo estuve explicando parte de eso. Ahora, vemos ahí los que acogieron bien su palabra. Probablemente a Israel, a Jerusalén, no habían llegado 3,000.
Posiblemente el número era triple de eso, la cantidad era mayor. Posiblemente era mucho más mayor. Pero los que fueron tocados por el Espíritu Santo para que se acercaran a donde estaban los apóstoles y donde estaba la iglesia fueron 3,000. Pero probablemente quedaron 10,000 sin acercarse ahí. Aquellos que dicen, a mí no me importa lo que esté sucediendo, a mí me da igual, ¿y qué vean ellos qué hacen? Pero hubieron 3,000 que le dieron importancia a la palabra de Dios. Amén. Hubieron 3,000 que le dieron importancia a lo que se estaba dando. Amén. Amén. Entonces estos son los que acogieron bien su palabra. ¿Quiénes fueron los que acogieron bien la palabra? 3,000 que habían ido a la fiesta, ¿verdad? 3,000 que habían ido a la fiesta. Estos dijeron, esto me suena bonito, esto me está gustando. Me gusta a mí que me están explicando. Yo vine a adorar, pero estos me están explicando otras cosas y están mejores, ¿verdad? Que se dieron cuenta esos 3,000 que habían estado entre los que rechazaron a Cristo. Probablemente que habían estado ahí cuando gritaron y dijeron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Posiblemente que esos 3,000 también hayan estado ahí. Puesto que la Pascua, ¿verdad?, no hacía mucho que había pasado, 50 días. Probablemente que algunos habían estado ahí. Entonces, estos se habían quedado, habían esperado ahí y recibieron la palabra de Dios. Ahora, nadie está demasiado lejos del alcance del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo tiene de alcanzar a alguien, lo alcanza. Por eso es que vemos nosotros que haya personas que los bañamos bien con tanta palabra de Dios y les damos y lo hacemos bañados. Les quisiéramos dar la palabra de Dios hasta en jugo y no hay nada que se quebrante ese corazón. Porque es que el que quebrante el corazón es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace eso. El que quebranta, el que toca, el que hace que haya arrepentimiento, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿cuál es esa palabra que ellos acogieron bien? Era un mensaje de convicción. Veamos el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces dije hace un momento que esta gente había estado ahí, habían sido participantes, posiblemente fueron de los que gritaron y dijeron crucifícale, crucifícale. Estuvieron ahí. Pero vemos aquí las palabras de Pedro. Ustedes están conscientes, ustedes saben que Jesús no había hecho nada malo. Hermanos, amén. Esas palabras fueron penetrantes en ellos. Y dije yo hace un momento que esta gente eran judíos, eran israelitas. ¿Verdad que lo estamos leyendo ahí? Amén. Amén. Entonces, el primer derramamiento que hubo del Espíritu Santo se dio a la iglesia judía, al pueblo judío, a los pueblos de Israel. ¿Verdad? Eso está bien clarito ahí. ¿Sí? Fue para ellos lo primero, la primer bañada del poder del Espíritu Santo. Dios lo hizo al pueblo de Israel. Y la segunda que se llevó en la casa de Cornelio fue para la iglesia gentil. Pero en ambas, dije, el Espíritu Santo vino para quedarse, para quedarse. No se fue de vuelta, se ha quedado. Entonces ahora, era un mensaje de la cruz. Vemos el versículo 23.
a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Oiga, hermanos, ya se los dijo primero, anteriormente, que era justo, que era inocente, y ahora les dice: ustedes lo entregaron en manos de gente inicua. ¿Qué es lo que dice por ahí un dicho, un refrán? Hechor y consentidor, pena igual. Ellos también eran participantes de la muerte de Jesús, porque ellos habían gritado y habían dicho que se le diera muerte cuando se estaba tratando de un hombre inocente, de un hombre que no tenía ninguna falta por las cuales debería de morir. No había, absolutamente no había un algo que llevara a la pena de muerte. Amén. 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén, aleluya. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo? Bendito Dios. Mire lo que dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, o sea, por la muerte. No lo puede tener, Amén, no lo aleluya. puede retener. Amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Él vive y vive para siempre. Él está vivo. Amén. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Mire qué maravilloso. Aleluya. Así que toda conversión verdadera es obra del Espíritu Santo. Todo aquel que se convierte al Señor y se convierte de verdad y no tiene ninguna intención de volver para atrás, ese se ha convertido de verdad, y quien lo ha hecho que se convierta es el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Es el Espíritu Santo, de manera que en ningún momento le viene esa idea de decir: yo voy para atrás, yo voy para el mundo, yo voy allá. No le vienen esas ideas. De lo contrario, al mundo le dice: mantente de retiradito, mantente distanciadito, no te acerques a mí, no me abraces, no me arrope, que yo no soy suyo, yo soy de Cristo. Amén, El aleluya. único que me puede abrazar y arropar se llama Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Entonces, hermanos, podemos mirar el caso de Nicodemo. Nicodemo era muy religioso. Nicodemo era un hombre de los grandes, un maestro, un rabino. Pero él oyó hablar de Jesús. Él oyó hablar de las hazañas, de los milagros, de los prodigios. Y fue a hablar con Jesús. Pero cuando fue allá, que el Señor le habló de grandes misterios, le dijo: tienes que volver a nacer. Nicodemo, tienes que volver a nacer. Toda persona, para que esté bien en el cristianismo, tiene que volver a nacer. Amén, aleluya. ¿Pero qué es eso? Nicodemo hizo la pregunta y dice: ¿pero cómo? Yo ya soy viejo, soy un hombre viejo. ¿Cómo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre para volver a nacer? Jesús le dice: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Oiga, eso no lo va a lograr tan fácilmente, hermanos. Si alguien necesita todavía, eso no lo va a lograr tan fácilmente. Eso solo se logra con oración y con entrega hacia Dios. Amén, Así se aleluya. puede realizar eso. Porque usted tiene que entregarle ese corazón que anda usted de piedra, de pedernal, y decirle al Señor: agárralo, amástalo y muélelo y déjalo blandito, que se convierta en carne. Amén, aleluya. Amén. Que se convierta en carne. Que no sea ese corazón ambicioso, que no sea ese corazón peleonero, que
que no sea ese corazón, hermanos, que anda lleno de tanta mugre. Amén. No, Gloria a Dios. que el Señor lo limpie por completo. Pero cuando eso suceda, ¿sabe qué va a pasar? Usted no se va a querer levantar de rodillas, de estar orando y llorando delante de Dios, porque va a sentir ese cambio en usted. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando la persona es quebrantada delante de Dios y se quebranta y le dice: Señor, gracias porque este corazón de piedra ya se fue y ahora hay un corazón de carne en mí. Es ahí, hermano, donde sucede ese cambio. A eso es lo que se le llama arrepentimiento, que se compone el corazón y hay verdadero deseo de ser un hijo de Dios. Amén. Amén. Es ahí, Gloria a Dios. es ahí donde será eso. Amén. ¿Verdad? Así que si lo tenían asustado, diciéndole: si usted no habla en lengua, no tiene el Espíritu de Dios, eso no es cierto. Eso no es verdad. Eso no es. Eso no es real. Tenemos el testimonio de Pablo a Tito. ¿Qué le dice a Tito Pablo en capítulo 3, versículo 5? Tito, capítulo 3 y el versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación que lo hace nuevo, que lo hace totalmente nuevo. Ya no es esa persona vieja, ya no es ese hombre viejo, sino que se vuelve una persona nueva, cambiada, transformada. Si antes le gustaba pelear, ya después de ese momento dice: ay, Señor, ayúdame a ya no pelear con nadie. Quiero ser pacífico en todo. Ayúdame para poder comprender a los demás, para poder entender a los demás, para poder vivir en paz con todos. Porque sin paz será imposible ver al Señor. Amén. La obra del Espíritu Santo en el testimonio público. Mire lo que dice siempre el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Inmediatamente los 3,000 que estaban ahí no perdieron tiempo. Dijeron: hay que bautizarse, hay que bautizarse. Amén. No perdieron tanto tiempo en estar preguntando quién va a estar dando las clases de bautismo, quién va a estar. No perdieron tanto tiempo en eso. Se compungieron de corazón, sintieron dolor por haber pecado, sintieron que habían fallado entregando al Señor y dijeron: nuestra limpieza es necesaria. Entonces era necesario el bautismo, era necesario. Ahora, la salvación tiene lugar en el corazón, pero con el bautismo confesamos a Cristo abiertamente. Amén. Ahí está diciendo usted: yo soy cristiano, yo soy cristiana. Cuando va al bautismo, está dando un testimonio público, un testimonio a los demás que usted es un cristiano, que se ha convertido al Evangelio. Amén. Entonces el bautismo en testimonio público, el cual lo está identificando con Cristo, lo está identificando con el Señor. ¿Cómo lo identifica? Ustedes recuerdan que he explicado eso, ¿verdad? El bautismo simboliza muerte y sepultura y resurrección. Son 3 cosas que simboliza. La persona entra al agua y al sumergirlo es
sepultura y al levantarlo simboliza resurrección. Así que se está identificando con Cristo, con el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y dice, ya no quiero vivir más para el pasado, para el pecado, para el mundo. Entonces, tenemos en cuanto a Jesús el Espíritu Santo y el bautismo. Dice que Jesús entró en el agua, pero al subir del agua, ¿qué fue lo que pasó? Vino una paloma, dice, en forma corporal, y se asentó sobre él. Y una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Así que, hermanos, vemos ahí a un Jesús obediente cuando llegó a la edad de que él tuvo mayoría de edad. Usted se va a quedar sorprendido y dice, pero 30 años. Esa era la mayoría de edad en ese tiempo. Era ahí la mayoría de edad. Los 30 años era mayor de edad. Y ahora no, pues ahora los 18 ya son mayores de edad. Y él llegó a los 30 a esperar la mayoría de edad para salir a su ministerio, porque fue bautizándose, comienza su ministerio. El Espíritu Santo lo impulsa a este acto de obediencia. Es el Espíritu Santo que lo impulsa y dice, tengo que bautizarme. Tengo que bautizarme. Es el Espíritu Santo que lo impulsa para obedecer, para hacer lo que Dios quiere que se haga. Piense en la atmósfera hostil de aquel tiempo. Probablemente había mucha gente que se burlaba de los cristianos. Se burlaba de los que obedecían. Al igual que hoy, ¿verdad? Sí, hay gente que se burla. Hay gente que se mofa. Y esto atrae, porque trata el mismo enemigo, ¿verdad?, de traer confusión. Y comienzan a decir, ahí usted no está en lo correcto, usted lo está haciendo mal, tenía que ser así, tenía que ser así. Hermanos, trae confusión. Pero en el caso de esto es mejor tomar la Biblia literalmente tal como está escrito, ¿verdad? Yo admiro a esos predicadores que hablan y dicen esto en griego quiere decir así, en hebreo quiere decir así, y comienzan a sacar todas las cosas, pero yo digo, la Biblia fue traída a nosotros ya en español para que no se nos haga difícil de entenderla. Amén. Ya se nos fue entregada de esa manera, Dios lo hizo así, lo permitió así para que nosotros la leamos y la entendamos tal como está. Entonces es bueno tomar la Biblia literalmente tal como está. Usted está en una buena compañía cuando decide bautizarse. Usted dice, yo me voy a bautizar, usted decide formar parte de la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Viene a formar parte de la compañía de cristianos. ¿Qué más se puede esperar? ¿Qué más se puede decir de una compañía que vive y agrada a Dios? De algo que se debe de gozar es que Jesús lo ha escogido. Usted ha sido escogido por Dios. Hay muchas personas allá afuera. Hay muchas personas que están allá, pero esos no están aquí en la iglesia. Y usted al estar aquí en la iglesia, siéntase regocijado, siéntase contento porque el Espíritu Santo lo miró y lo escogió y lo trajo. Amén. Amén. Usted no está aquí porque usted quiera, no está aquí porque usted haya sido muy inteligente, muy sabio, muy preparado. No es por eso, sino porque el Espíritu Santo lo trajo. El Espíritu Santo lo ha escogido y lo tiene aquí. Amén. Y de eso debemos de regocijarnos. Amén. Ya digo, mucha gente está allá, mucha gente allá afuera, mucha gente tiene el mismo nombre mío de Jeremías, pero al que Dios escogió y trajo para acá fue a mí. Amén. Y yo por eso me regocijo. Y usted también puede decir lo mismo. Hay muchos allá y que hasta el mismo nombre suyo tienen, se parecen con usted en bastantes cosas, pero usted regocíjese porque a usted fue que lo trajo el Señor. A usted lo alcanzó el Señor. A usted fue a quien el Espíritu Santo dijo, todo
quiero hacer de él o de ella alguien muy importante. Amén. Bendito sea Dios. ¿Sí? Amén. Hermanos, decíamos, ¿verdad? Jesús escogió el bautismo, bautizarse. Pablo también lo escogió. Y todos los que se convirtieron en el Pentecostés también. Así que todos han sido bautizados. ¿Por qué entonces habrá tanto eso de pensar nosotros? Dicen, no, yo todavía no me bautizo. Hermano, si ya creyó, si ya recibió al Señor, si el Espíritu Santo ha hecho la obra en su vida, no tarde en obedecer. Amén. Es parte de la obediencia el bautizarse. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo da expresión pública del Evangelio por medio de nosotros cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, el Espíritu Santo da aplausos de alegría porque ve que somos obedientes, Amén. Aleluya. porque ve que nosotros hacemos la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está alegre, no está triste. Pero cuando nosotros nos hacemos renuentes y no hacemos la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo se entristece. Decíamos que tiene las características de una persona, ¿verdad? Entonces se alegra, se entristece, se aflige, se preocupa. Si ve que nosotros no andamos bien, el Espíritu Santo no está contento. Pero si ve que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo se alegra. Amén. Aleluya. La obra del Espíritu Santo en el crecimiento cristiano. Mire lo que dice el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué lindo, hermano. Mire cómo pasaba la iglesia, ¿verdad? Sí, perseveraban. Mire eso, hermano. Ellos se mantenían ahí uniditos. ¿Para dónde va, hermana? Para la iglesia. Ya voy yo, espérenme. Solo me voy a poner los zapatos, ¿no? Yo tengo una docena, espérense. ¿Para dónde va, hermana? Para la oración. Espérenme, yo voy también. ¿Para dónde va, hermana? Fíjense que ahora vamos para allá, para donde la hermana tal. Espérenme, yo voy también. Y qué bonito, hermano. Perseveraban todos juntos, unánimes, uniditos ahí. Amén. Aleluya. Mira, hermano, ¿qué demonio se puede acercar viendo a un pueblo junto, a un pueblo unido, a un pueblo que persevera? ¿Qué demonio se puede acercar ahí, hermano? Tienen miedo. Tienen miedo, ¿verdad? Entonces no se acerca tan fácil. Ahora, ellos no quedaron contentos solo con escaparse del infierno. No dijeron ellos, bueno, ahora ya somos salvos. Si ya somos salvos, quedémonos orando en casa. Aleluya, quedémonos orando en casa. Ya hacemos culto con la familia. Ellos somos unos 4 y hacemos culto en la familia. No, hermano, no se dio eso así. No. Si ya somos salvos, ya escapamos del infierno, ¿para qué vamos a ir al culto ya? No, hermanos. Ellos perseveraban unidos. Unidos. Mire, qué lindo, hermano. Amén. Sí. Aleluya. Así como ellos, hermanos, permanecían unidos, siempre perseverando, unidos. Así la iglesia también debe de ser lo mismo. Amén. La iglesia también debe de ser igual. ¿Por qué nosotros deberíamos de ser distintos? ¿Por qué nosotros deberíamos de actuar diferente? ¿Por qué nosotros haríamos las cosas a otra forma, a otra manera? Tendríamos que tomar el ejemplo de ellos. ¿Sí? Ellos perseveraban unidos. ¿Sí? ¿Qué hacen cuando una yunta de bueyes no puede la carreta? Ponen otra yunta, va, para jalar más adelante. Y entre 2 yuntas no hay carreta que despegue. ¿Sí?
va para afuera, ¿verdad? Sí, hermanos. Sí. La iglesia, hermanos, todos unidos. Yo les aseguro que no habrá nada que pueda detenerla. Y eso es lo que precisamente quiere el Espíritu Santo, mantener a la iglesia unida. Unida. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Ahora, la promesa del Espíritu Santo que estuvimos leyendo el domingo pasado en el capítulo 14. Vamos a irnos ahí, San Juan 14. Versículo 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo dice? Para siempre. Ah, no es por un ratito. No. ¿Sí? ¿Verdad que aquí nos damos cuenta que a veces oramos mal nosotros? Señor, manda el Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo. Señor, manda el Espíritu Santo. Hermanos, si este versículo dice aquí que el día que fuera mandado iba a ser para siempre. Gloria a Dios. ¿Sí? No dice aquí que iba a ser por un ratito nada más y ahí se iba a ir de vuelta. ¿Lo está leyendo conmigo? Y yo rogaría al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para... ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Leyeron conmigo? ¿Cómo dice que estará? Vamos a ver si lo están leyendo bien. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque cuando orad viene a vosotros y después se va y vuelve a venir y así está, cada vez que orad viene y se va de vuelta. No. ¿No es así que dice? No. ¿Ah? Mora en nosotros. ¿Mora dónde? En nosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Tóquese y señale dónde está. Está en nosotros, está en mí, está en usted. Amén. Está en ustedes, está en cada uno de nosotros. Porque mora, vive allí dentro, está allí. Gloria a Dios. Una casa hecha de manos de Dios. Aleluya, mire hermano, qué maravilloso eso. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese que le dice a usted, cuando usted ya está a punto ahí de que ha dejado a alguien $1 ahí, lo ha dejado medio olvidado y usted ya casi lo agarra y le echa la bolsa, y ese que le dice, respeta lo ajeno, Dios te está viendo. Sí, ahí que quede. Ahí que estén. Ese que está dentro de usted y no lo deja pecar, ese es el Espíritu Santo. Ese que lo detiene cuando usted vaya a escondidita y dice, aquí no me está viendo la mujer. Y me voy a llevar este otro asunto que me ha salido aquí en 2 canillas, voy a ver cuándo me lo llevo allá. Pero viene el Espíritu Santo dentro y le dice, el adulterio te consume en el fuego eterno, el adulterio, mira, no lo deja pecar. Amén, aleluya. No lo deja pecar. Amén. Sí, no lo deja pecar. Oiga bien eso, hermano, qué maravilloso. Y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Porque recuerden que siempre hemos explicado y hemos dicho que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Es un solo Dios. Así que si Cristo está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, el Padre está con nosotros. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén, aleluya.
El versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oh, hermanos, oiga eso. Qué maravilloso el trabajo del Espíritu Santo. Él nos va a enseñar todas las cosas que están escritas en este libro. El Espíritu Santo nos las va a enseñar todas, no solo una, todas nos las va a enseñar. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Nos las va a enseñar. Y dice que también nos va a recordar. Así que, hermano, usted no se ponga ya, ay, me toca predicar el sábado, ay, que el Espíritu Santo sea en mi boca hablando. Pero usted viene y no agarra el libro que es donde habla el Espíritu Santo. Usted no lo agarra y no lo estudia. Cuando venga aquí, ¿de qué va a hablar? Porque el Espíritu Santo no va a tener nada para recordarle. Nada va a tener. El Espíritu Santo, ¿y de qué le recuerdo a este? ¿De la mujeriada? ¿De la jugada de fútbol? ¿De qué le voy a recordar? El Espíritu Santo no haya nada de que recordarle, ¿verdad? Pero cuando usted haya leído mucho de este libro y le toque predicar, el Espíritu Santo va a tener mucho para recordarle. Ahí va a estar el Espíritu Santo, ¿verdad? Hablar de esto, hablar de esto, hablar de esto, hablar de esto, hablar de esto. Amén, aleluya. Esa Biblia formosa hay que sacudirla y comenzar a leer. Amén. Bendito sea Dios. Amén, aleluya. Jesús. ¿Sí? Entonces, hermanos, la iglesia se mantenía, y miren, en comunión, que ese es el vínculo de los creyentes. Ese es el vínculo, en comunión. ¿Sí? Hermanos, eso de que andemos peleando unos con otros dentro de la iglesia, usted no cree que ese es Espíritu Santo. Ese es el otro. Ese es el otro, hermano, que se mete. Pero como nosotros no estamos bien ubicados donde tenemos que estar, entonces decimos nosotros, yo me tengo que defender. Y por defenderse más se hunde, se va a pique. ¿Sí? Hermano, aquí en el caso de la iglesia, ¿verdad? El que no está bien con Dios, él dice, él sale ganando, pero el que está bien con Dios se humilla, y en que los demás digan que él perdió, él es el que salió ganando. El creyente gana. ¿Sí? El creyente gana. Amén. Entonces, tenían comunión ellos, y tenían eso, óigame bien, de partir el pan con humildad, con sencillez, amén, de corazón. Qué lindo eso, ¿verdad? ¿Sí? No tengo que darle hoy, aunque sea cafecito con un pedacito de pan. Eso está excelente. Sí, hoy no tenemos sopa de gallina, no tenemos sopa de res, pero aquí le vamos a dar, aunque sea un platanito con frijoles fritos. ¡Ah! ¡Qué delicioso! Gracias, Señor, y multiplícale al hermano. ¿Sí? Sí, hermano. Con humildad, con sencillez de corazón. Qué lindo, hermanos. Eso es bello. Y eso es la obra del Espíritu Santo cuando hay humildad en nosotros. Es la obra del Espíritu Santo. ¿Ven? Amén. En las oraciones, miren qué lindo. Todo el pueblo orando, todo el pueblo clamando, todo el pueblo ahí. ¿Y quién más tranquilo puede estar el Espíritu Santo? Ver a un pueblo que está de rodillas, hermano. Sí, ya me imagino yo cuando
Cuando se hincaban esos hermanos y comenzaban a adorar a Dios, a alabar al Señor. Y mire, y el Espíritu Santo allí, y el Espíritu Santo ahí. Tardanza era que ellos terminaban de orar y comenzaba la tierra a sacudirse, porque el Espíritu Santo demostraba y decía que estaba alegre con ellos porque estaban buscando de Dios. Pero ahora nosotros, hermanos, oramos y pedimos al Señor, pero ni una cucaracha espantamos siquiera. Pero ni una mosca se va. Y aunque andemos ahí detrás diciéndole te respeto en el nombre de Jesús, más para encima se viene. ¿Sí? ¿Por qué? La falta de unidad, la falta de comunión, la falta de humildad, la falta de oración. Hermanos, eso es muy importante. Y no debe de faltar en nosotros. Amén. Entonces, en las oraciones, la parte que el Espíritu Santo desempeña en la oración, hermanos, aleluya, nos lleva a un nivel más arriba, más alto, más alto. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Dios, aleluya. Qué precioso el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, y poder en Cristo Jesús, el Hijo de Amén. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La obra del Espíritu Santo en su corazón. Cada vez que usted tenga esa comunión íntima con el Espíritu Santo, usted se va a sentir regocijado, se va a sentir muy feliz, muy contento. Amén. Porque el Espíritu Santo le va a traer paz a su vida. Amén. Porque el Aleluya. Espíritu Santo le va a traer alegría, gozo. Dios, aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. Amén. ¿Cómo le va a responder usted a ese llamado? ¿Cómo va a responder al Espíritu Santo? ¿Cómo responderá? Hermanos, busquémosle cada día más y más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Busquémosle en oración. Busquémosle leyendo la Biblia. Busquémosle, hermanos, con humildad del corazón. Amén. Bendito sea Aleluya. nuestro Dios. Gloria a Dios. Busquémosle siempre